La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias por este momento tan glorioso de estar en tu presencia y junto a mis amados hermanos, tus hijos, Señor. Padre, gracias por este privilegio tan grande, Señor. Estamos sentados a tus pies con hambre y sed de tu palabra, de tu justicia divina, Señor. Anhelamos aprender más de ti. Queremos conocer más de tu palabra para poder obedecerla al pie de la letra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que tu justicia divina es perfecta, Señor. Igual que tu voluntad, igual que todo tu carácter, Señor. Toda tu persona es perfecta. Padre, gracias te damos, Señor. Recibimos tu palabra dándote gracias, Señor, y pidiéndote, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser hacedores de ella. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. En toda la Biblia, amados hermanos, vemos reflejada la justicia de Dios. Desde el Antiguo Testamento. Porque ese es el carácter, una de partes del carácter de Dios. Ser justo. Veamos en Isaías 49, del 13 al 16. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta las bendiciones del pueblo de Israel y también el castigo que ha tenido ese pueblo, para que todas esas dos cosas nos sirvan de ejemplo a nosotros. Y vamos a leer aquí en Isaías 49, del 13 al 16. Y dice así la palabra del Señor: Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, o sea, Israel, la iglesia ahora, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Muchos dicen así. Y el Señor nos responde: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, recalca el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. O sea, Él nos lleva en sus llagas, hermanos. En cada llaga de su cuerpo maravilloso estamos nosotros esculpidos allí. Así que Él nunca se olvida de nosotros. Dios nunca rechaza a sus hijos, ni se olvida de ellos. Nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Y vamos a decir, pero ¿cómo yo nunca me olvido de Dios? Siempre, todos los días me acuerdo de Dios. ¿Cuándo nos olvidamos de Dios? Cuando lo ignoramos en nuestra vida. Cuando no le tomamos en cuenta a Él. Cuando no le obedecemos. Estamos ignorando. Recordemos, amados hermanos, que las promesas de Dios son eternas. Dios había hecho promesa a Abraham y esa promesa nos alcanza hoy por medio de Cristo. Veamos en Gálatas 3, del 14 al 16, cómo estamos unidos nosotros al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 3, del 14 al 16. Y dice así acerca de la promesa: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzare a los gentiles, a los que no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y como nosotros estamos en Cristo, somos su simiente. Entonces las promesas son también para nosotros. Gloria al Señor. Amén. Ahora en Cristo también nosotros somos herederos de esa maravillosa promesa. Por eso vemos en Romanos capítulo 8:1 esa tranquilidad, esa confianza que nos da el Señor acerca de la más grande bendición, que es nuestra salvación. Entonces, ¿qué vemos ahí en Romanos 8:1? Y dice así: ahora, pues, ahora que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La condición esa ya sabemos, tenemos que andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Pero nosotros, como no andamos en la carne, pues entonces nos gozamos en tener esa maravillosa bendición de la salvación, por la cual tenemos que cuidarla afanosamente. Gloria al Señor. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. La palabra de Dios lo dice. En 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Ahora, si no vivimos como nuevas criaturas, y si las cosas viejas no han acabado de pasar de nuestras vidas, no es por culpa de Dios, no es porque la palabra está fallando, sino por culpa nuestra, por nuestra negligencia, por nuestra excesiva confianza. Y queremos abusar de la gracia, y eso no se puede. Tenemos que vivir como lo que somos. Somos nuevas criaturas y por lo tanto tenemos que vivir para Dios. Gloria al Señor. Entonces tenemos que obedecer al pie de la letra la palabra de Dios. Veamos lo que dice en Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Nos hace recuerdos siempre la palabra de Dios. Y esto es lo que nos va a desconectar del mundo, hermanos. Si nosotros no nos metemos todos los días, todos los instantes de nuestra vida con la palabra, el mundo nos va a absorber. El antídoto para no dejarse absorber del mundo es hablar la palabra, meditar en ella y obedecerla. Mire lo que dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Y nos hace esta pregunta: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero la pregunta dice: si habéis resucitado con Cristo, si habéis muerto con Cristo, si habéis muerto para el mundo, si el mundo ya no tiene valor para ti, pues entonces has resucitado. Entonces ahora, como resucitados, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, poner nuestra atención, poner prioridad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por las cosas terrenales y abandonamos lo nuestro. Lo nuestro es lo celestial, lo que está arriba.
La tierra no tiene nada para nosotros. Un sepulcro, un poco tierra, es tierra, nada más. Pero arriba hay mansiones celestiales esperando por nosotros. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, por eso Él dice, en mis manos te tengo esculpida. En la llaga, nosotros estamos metidos en la llaga de Cristo. Espiritualmente hablando, hermanos, es así. Él nos tiene en sus manos, y en sus manos hay llagas, porque las guarda para recordatorio a su pueblo Israel. Cuando Él venga, ellos le van a preguntar, ¿qué heridas son estas que tienes en tu cuerpo, en tus manos? Y Él le va a decir, con ellas fueron hechas en la casa de mis amigos, de mis hermanos, los judíos. Sí, hermanos. Entonces tenemos que buscar las cosas de arriba. Abraham y Sara también comenzaron de nuevo. Ellos también comenzaron de nuevo, después de haber desobedecido a Dios. Sí, amados. Todo cristiano, cuando desobedece a Dios, Dios nos da la maravillosa oportunidad de arrepentirnos y comenzar de nuevo. Pero arrepentirse no es continuar haciendo lo mismo, sino arrepentirse es cambiar de camino. Veamos lo que nos dice en Isaías 55, versículos 6 y 8. Isaías 55, versículos 6 y 8. Al 8, perdón. Por eso que tenemos que buscar a Dios todos los días. Cada mañana, desde el comienzo, cuando abrimos los ojos, busquemos a Dios primero. Y dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, mientras tengamos vida. Llamadme en tanto que está cercano. Deje el impío, el apartado, su camino, y el hombre inicuo, el pecador, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Dijo. Pero ahora no dice Él así. Porque nosotros ahora en Cristo tenemos la obligación de tener los pensamientos de Cristo. La mente de Cristo. Por eso Él no dice aquí, dice. No, dijo. A los apartados le dice todavía eso. Pero nosotros que estamos en Cristo tenemos que fortalecernos buscando a Dios cada día más y más y más su llenura, hermanos. No porque somos salvos ya no vamos a buscar a Dios, no, es cuando más tenemos que buscar a Dios para ser fortalecidos con el poder de su fuerza cada día. Si no buscamos a Dios, ¿con qué fuerzas vamos a luchar cada día? ¿Con las nuestras? Vamos acá, media hora y estamos cansados, agitados, turbados, enfermos, agotados. Pero por eso tenemos necesidad de buscar la fuerza de Dios. Señor, voy a con tus fuerzas. Sí, hermanos. Por eso dice en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan, me encuentran los que temprano me buscan. Temprano. Puede ser de niño y también temprano en la mañana. Apenas nos despertamos, es tiempo de buscar a Dios, de llenarnos de su presencia, de buscar su voluntad, de pedir su dirección. Y entonces nuestra vida va a ser dirigida por la justicia de Dios.
Ya no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios. Qué lindo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Cuando nos damos cuenta de nuestros errores, nos arrepentimos y actuamos correctamente con la ayuda de Dios. Entonces volvemos de nuevo a su maravillosa presencia. Amén. Amados, siempre que somos restaurados a la comunión con Dios, Él nos vuelve a bendecir. Él está siempre presto para escucharnos y bendecirnos. Veamos en Isaías 1, 18 al 20. Isaías, capítulo 1, versículo 18 al 20. Aquí, porque el Señor siempre prueba nuestra obediencia. Él nos da una orden y nosotros tenemos que obedecerla. Isaías 1, 18 al 20 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. A cuenta con Dios tenemos que estar siempre, hermanos, porque Él es santo y nosotros somos terrenales. Entonces tenemos que estar siempre a cuenta con Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en el 19 nos habla bien claro: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ese es el carácter de Dios, amados hermanos. Él es santo y su justicia es perfecta. Veamos en Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Es que el Señor es tan perfecto, mis amados, tan justo y santo, que Él no hace acepción de personas, pero Él aconseja a sus hijos, a los que quieren oír. Y aquí mire lo que dice Él, porque Él siempre pone testigos. A los cielos y a la tierra llama por testigos hoy contra vosotros. Él mismo buscó 2 testigos. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué buen papá tenemos. Él nos dice: escoge el mejor. Por eso vemos en el Salmo 112 del 1 al 3. Qué lindo cuando obedecemos la palabra, hermanos. Cuando nos regocijamos en el Señor. Cuando nos damos cuenta que Él es nuestro Padre bueno, amoroso. Miren lo que dice aquí el Salmo 119 del 1 al 3. Bienaventurado, o sea, muy bendecido, el hombre que teme a Jehová. O sea, el hombre que es íntegro, que ama a Dios. No es que le tiene miedo, sino que lo ama, lo respeta, lo honra. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿De qué manera? Obedeciéndolos. Ahí es que se deleita. Porque el deleite es cuando se cumple. Allí cumplimos al obedecerla, entonces somos deleitados en gran manera. Su descendencia, mire, aquí están nuestros hijos, nuestros familiares. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. La justicia de Dios permanece para siempre con nuestros hijos, con nuestros nietos, hermanos. Qué lindo. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser rectos, de amar a Dios, de obedecer su palabra.
de deleitarnos en su presencia, de obedecerlo todo el tiempo. El propósito, amados hermanos, de la disciplina es la restauración. Porque Dios, al que ama, disciplina. Y a veces un cristiano se encuentra pasando por una prueba y dijo, ¿y qué? No entiende. Pero si supiera él, dentro de nosotros, o sea, nuestra intimidad con Dios, porque cuando nosotros fallamos espiritualmente, es que viene la disciplina del Señor. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el propósito de esa disciplina es la restauración, el Señor, o sea, la sanidad espiritual, física, todo. Dios quiere que nosotros estemos siempre fortalecidos con el poder de su fuerza. Y nosotros sabemos que la palabra dice en Efesios 6 que el poder de su fuerza es su palabra. ¿Verdad? Ya que la vida cristiana, amados hermanos, está compuesto de montes y valles, subidas y bajadas. Los montes altos, valles bajos. Y que mientras caminamos por la tierra, debemos esperar tristeza, risas y lágrimas. ¿Sí? Hay gozo en nuestro corazón, pero siempre el gozo va a ser supremo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, son cosas pasajeras. Son cosas que en lugar de amedrentarnos a nosotros, son para que nosotros le saquemos provecho y bendigamos a Dios siendo agradecidos por todo. Amados, no podemos tener montes sin valles. No podemos tener victorias sin luchas. ¿No? Esto es especialmente cierto en la vida familiar del creyente. Porque las mismas personas que pueden darnos gozo, también son capaces de darnos tristezas. Y esto es así, porque vivimos en un mundo. Por eso nosotros muchas veces estamos tan gozosos, o a veces estamos un poco tristes. Pero el gozo del Señor debe estar siempre sobre todas las cosas. Por eso, amados, tenemos que aprender lecciones valiosas de cómo vivir la vida cristiana. Veamos un ejemplo de Abraham y Sara. El ejemplo de fe y promesa. Vamos a ver en Génesis 21, del 1 al 7. Génesis 21, del 1 al 7. Porque allí la justicia de Dios se manifiesta en perfección. Ahí que nosotros comenzamos a ver la perfección de la justicia de Dios. ¿Lo tienen? Dice así: visitó Jehová a Sara. Qué visita tremenda. ¿Por qué la visitó? Porque ese día fue engendrado Isaac. Dios estuvo allí. Qué lindo, hermanos. Repito, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. No cuando Sara quería, sino cuando Dios le había dicho
Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Obediencia. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Vemos aquí que Sara se rió de gozo. ¿Por qué? Porque ya dio a luz. ¿Se acuerdan que Sara se rió primero cuando el Señor le dijo: y Sara te va a dar un hijo? Y ella se rió porque desconfió. Pero esta vez se rió de gozo. También de gozo nos reímos. Y la risa de gozo es más agradable, hermano, porque sentimos una satisfacción tan grande de comprobar que Dios nos ha respondido, hermanos. Y Dios siempre nos responde, hermanos. Siempre. Sara había llevado por muchos años la carga de no tener un hijo. Debemos de considerar que en aquel tiempo, en esa región, una mujer, un hogar que no tuviera hijos, decían los demás que carecía de la bendición de Dios. Porque tener hijos es un privilegio, hermanos. Un privilegio dado por Dios. Porque no tener hijos era una maldición en aquel tiempo. Entonces vemos, el nacimiento de Isaac nos recuerda que Dios cumple las promesas. Vamos a Hebreos 11, del 8 al 11. Hebreos 11, del 8 al 11. Por eso se habla tanto de la fe de Abraham, porque fue Abraham tan obediente al Señor. ¿Lo tienen? Hebreos 11, del 8 al 11 dice: por la fe Abraham, todo es por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así también nosotros tenemos que mirar por la fe la ciudad donde vamos a vivir por la eternidad. No mirar la casa material, la casa que tenemos aquí. Muchas veces le ponemos tanta atención a nuestra casa, pero tenemos que mirar primeramente nuestra casa espiritual, que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, y después la casa donde vamos a morar por la eternidad, hermanos. Abraham lo hacía. Por eso fue llamado el padre de la fe. Y por eso está esto aquí para nuestra enseñanza. El nacimiento de Isaac, amados hermanos, también significa el premio a la paciencia. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años. Porque cuando Abraham tenía 75 años, Dios le hizo la promesa. Y a los 100 se la cumplió. Imagínense, 25 años. Nosotros cuando se nos retrasa un día, estamos ya, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Somos apurados. No, hermanos, tenemos que ser pacientes. ¿Sí? Pacientes. Tenemos que esperar con paciencia. Gloria al Señor. Porque es por la fe y la paciencia, amados hermanos, que se heredan las promesas. Es por la fe y la paciencia. Son dos cosas juntos, la fe y la paciencia. Vamos a ver en Hebreos 6, 12.
Hebreos 6:12. Pero no olvidarnos de la paciencia. Así también cuando los niños piden algo a los papás, no esperen que papá y mamá les resuelvan un momento, no, esperen. Hay que tener paciencia. ¿Lo tiene ya? Era Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Vieron que es por la fe y la paciencia? Ahora vamos más adelante en Hebreos 10, de 35 a 36. Hebreos 10, versículos 35 y 36. Y esto nos explica un poquito más claro. Y nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No la pierdas, esa confianza en Dios, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí aumenta otra cosita, que tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces ahí obtenemos la promesa. Con paciencia, haciendo la voluntad de Dios, vamos a obtener la maravillosa promesa que Dios nos da. El nacimiento de Isaac, amados hermanos, era ciertamente la revelación del poder de Dios. Esa fue una de las razones por qué Dios esperó tanto tiempo. ¿Por qué? Porque a los 75 años Abraham todavía era un hombre viril, pero ya a los 100. Entonces él dijo, no, esperó. Cuando ya el hombre diga, por mis fuerzas he tenido este hijo, no, sino que el Señor, con la fuerza del Señor. Sí, amados. Dios quería que Abraham y Sara estuvieran ya casi muertos. Casi muertos. Amados, cuando nosotros nos creemos muy fuertes y que podemos hacer todo por nosotros mismos, autosuficientes, el Señor dice, sigue, tú lo puedes hacer solo, sigue. Y cuando ya no podemos, dice el Señor, ¿qué pasó? No puedo, Señor, ayúdame. Ahora sí voy a empezar yo. Entonces es mejor confiar en el Señor. Veamos lo que pasó aquí. Hebreos 11:12. Casi muerto, dice. Ahí mismo en Hebreos. y 12. Vamos a para entenderlo mejor. Hebreos 11 y 12 dice. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Quién le dio la fuerza? Dios, porque él estuvo en ese momento allí. Él visitó personalmente y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ese se llama Abraham. Por eso nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, morir al mundo, para que pueda vivir Cristo en nosotros. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Tuvo mucha descendencia. Sí, amados. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver en en Romanos 4, 17 al 22. Romanos 4, 17 al 22. Aquí vamos a entender esto.
¿Por qué se manifestó en la justicia de Dios? ¿Lo tiene? Romanos 4, 17 al 22 dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta es una actitud de Dios, que Él es el único que llama las cosas, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando damos gloria a Dios en esas circunstancias, cuando creemos y obedecemos y esperamos lo que Dios dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Qué lindo, hermano. La justicia de Dios se manifiesta al pie de la letra. De manera que el nacimiento de Isaac fue un milagro de Dios y no fue un fruto de la naturaleza humana. Simbólicamente, Abraham y Sara experimentaron el poder de la resurrección